Muy buenos días, estimados seguidores y amigos y conocidos que siguen puntualmente nuestras microcápsulas, vamos a llamarle microcápsulas jurídicas semanales, en esta ocasión ya la número 45 semanas de nuestras microcápsulas. Y bueno, pues agradecer el que hayan compartido nuestras publicaciones, el que se suscriban a nuestro canal en YouTube, que es Cultura Jurídica TV, y además tenemos un grupo en Facebook que es Programa de Radio y Televisión Cultura Jurídica Televisión. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar un tema que fue el tema más relevante de índole jurídico en la semana pasada. El Ejecutivo Federal, el presidente de la República, firma y presenta ya de manera formal, iniciando el proceso legislativo de la regulación de las empresas de outsourcing, un término, un anglicismo, realmente es las empresas de subcontratación de personal. Y se ha desatado una polémica muy amplia. Yo he notado que hay personas que critican esta reforma cuando ni siquiera han vivido en carne propia las violaciones de índole laboral, o inclusive mencionan cosas que no concuerdan con la realidad. De hecho, el problema principal de estas empresas de outsourcing es que se constituían, aparentemente ellas contrataban a personal para otra empresa, hacían firmar contratos en donde decían que el trabajador recibía seguro social, recibía sus prestaciones laborales, cuando en la realidad eso no sucedía. Yo tengo un caso particular ya hace algunos años en donde yo trabajé para una institución y nos hacían firmar contratos cada semana, imagínense, cada semana, y inclusive se negaban a dar copia de este contrato, eh, y donde en alguna ocasión tuve oportunidad de ver que la empresa de outsourcing decía que pagaba todas las prestaciones cuando lo único que los compañeros y un servidor recibía pues era el salario, en este caso de manera mensual, hasta eso, mensual, y en algunos casos era quincenal. Entonces el principal problema es que estas empresas, uno, se constituían de una manera muy fácil, dos, cambiaban constantemente de nombre, desaparecían, inclusive hemos visto que la mayor parte de estas empresas también eran factureros, o sea, simulaban operaciones con efectos fiscales cuando realmente no sucedían. Y no eran pocas empresas, de hecho en las últimas estadísticas que yo tuve oportunidad de revisar, solamente el 26% del 100 de las empresas de outsourcing cumplían cabalmente con las obligaciones, tanto para los trabajadores que contrataban para otras empresas, como las obligaciones de carácter administrativo fiscal. De hecho, les comentaba yo el caso de un compañero maestro que pide su constancia de retenciones porque aparentemente eh, pues esta empresa estaba en forma. Va a la empresa de outsourcing y le expiden una constancia que presente en el SAT y resulta que es falsa. Entonces, esto de que hay una afectación económica no es cierto, en primera porque muchas veces estas empresas decían que tenían una cantidad de trabajadores, vamos a suponer que decían que tenían 1000, cuando realmente no tenían esa cantidad de personas. Y realmente no es solo las empresas de subcontratación las que violentaban los derechos laborales. Desafortunadamente, muchas empresas siguen o seguían con los esquemas de contrata a tu personal cada 3 4 meses, así renuévales el contrato para que finalmente al fin de año te liquidaran y no obtuvieras las prestaciones como debía de ser, ¿no? O se interrumpía la relación laboral, ¿no? Esta es una tendencia mundial, no sé de dónde salió,
quién aconsejó eso, beneficios fiscales yo me imagino de manera indebida quieren obtener esas empresas. Ahora también, desde luego que eso no quiere decir que sea algo inquisitorio que se diga todas las empresas eran así, no, hay empresas que sí cumplían con sus obligaciones tanto para con el trabajador como por la autoridad y resultaban ser empresas de subcontratación. Inclusive por ahí leí que decían que se violaba el Tratado de Libre Comercio y algo así. No, no es del todo cierto esto. Imagínense si nosotros estuviéramos a expensas de la legislación de otros países, pues a dónde está nuestra autonomía, a dónde está el límite temporal y de validez espacial de las normas, en este caso de las normas laborales. Sí aplicaban, pero para las empresas que tenían transacciones comerciales derivadas de ese tratado, pero no todas las empresas, no todas las instituciones. Entonces, pues en números es más que evidente que estas empresas vivían en un paraíso, no eran supervisadas ni por el IMSS, ni por la Secretaría del Trabajo, ni en los estados, ni a nivel federal, y pues realmente estaban, ahora sí como dicen, nadando libremente, sin que nadie los molestara, y es ahora que se hace la revisión de este tema, que obviamente apenas comienza ese proceso legislativo, es cuando ya pues muchos gritan y despotrican por qué se hace esto, pues porque el trabajador lo vive a diario, si a diario vive las inclemencias o los infortunios laborales, sobre todo que no se da la estabilidad laboral. De hecho, estas personas que hablan de ello pues desconocen los principios que rigen el derecho del trabajo, ¿no? Y uno de ellos es estabilidad en el empleo. Se debe de fomentar la estabilidad porque es la única manera en que un trabajador siente certeza de tener esa fuente de empleo y, como dicen coloquialmente, se pone la camiseta. Pero recuerdo muy bien, y esto lo he comentado incluso con mis alumnos, de que Carlos Casuga en sus conferencias, ya yo tuve oportunidad de estar en una de ellas hace pues ya casi 20 años, cuando yo todavía estaba en la universidad, y decía que el principal problema del trabajador mexicano es la zozobra de no saber si va a perder el empleo. Ya desde esa época ya había esta famosa subcontratación, ya había los problemas laborales que seguimos arrastrando en la actualidad, y yo pienso que sigue siendo el problema, y más ahorita que a los trabajadores se les contrata por 3 4 meses, se les renueva y se les corta su contrato ahorita a finales de diciembre. Pues imagínense, aparte del estrés que ya se tiene con el famoso home office, que incrementó el trabajo a la mayor parte de los empleados, pues ahora con la zozobra de saber si la empresa les va a contratar para el próximo periodo, ¿no? Entonces, estas ideas que yo sé que vienen de ahí de algunos administradores, no de abogados, no de contadores, pero realmente es lo que está padeciendo el trabajador aquí en México, no de ahorita, sino de hace 20 años. Me acuerdo muy bien de esa conferencia, y ahorita seguimos teniendo exactamente el mismo problema. Lo hemos arrastrado porque no ha habido una reforma laboral equitativa, es la verdad. Casi todas las reformas laborales, y esto lo dice la Academia Mexicana de Derecho Laboral, de que pues la situación laboral se agravó, benefició a los patrones, benefició a estas empresas, y al trabajador pues era el que sufría todo el impacto negativo que tenían estas reformas. Quizá a lo mejor la única reforma plausible en este momento pues fue la del 2016, y que ahora en 2018 se va a consolidar, perdón, en 2000, el 18 de noviembre de este año, y que en 2018 se hicieron algunas reformas de que desaparezcan las juntas de conciliación y arbitraje federales y locales, que en verdad eran un tribunal administrativo bastante ineficiente, con bastante corrupción, con bastante colusión de las propias autoridades
y de la parte patronal, o sea, el trabajador tenía que litigar contra la autoridad y además contra el patrón que lo despedía injustificadamente. Afortunadamente ya se está consolidando esto, de hecho en unos días ya va a entrar en vigor algunos estados, ya van a empezar a funcionar los tribunales laborales y esto sin duda va a garantizar por lo menos más imparcialidad y además se le va a dar un punto muy importante a la famosa conciliación, que debe ser una conciliación voluntaria, no presionada. ¿Cuántas veces al trabajador se le presiona para que acepte convenios irrisorios? Yo he visto liquidaciones que en realidad el trabajador, vamos a suponer que dependiendo de su periodo laborado, debe de recibir, no sé, se me ocurre, 70,000 pesos y le ofrecen 15,000, lo presionan y acepta cantidades irrisorias. No nos dejemos engañar, esto sucede o sucedía en las juntas de conciliación, sigue sucediendo. Ahorita con la nueva normalidad, si ya de por sí había muchísimo retraso en materia laboral y sobre todo con el impacto negativo al trabajador, pues ahora lo resiente más. Entonces, finalmente se cierra esta etapa que tiene muchos claros oscuros de las juntas locales y federales de conciliación, y a la par estas reformas, porque realmente debe haber una reforma laboral integral, equitativa, justa para ambas partes, y que se regule estas empresas que inclusive yo tuve oportunidad de investigar 5 empresas de estas y resulta que sus oficinas eran una casa particular en donde ni siquiera existía esa oficina. Entonces no nos dejemos engañar que dicen que sí existían y sí trabajaban bien, no es cierto. Incluso los propios trabajadores que estaban contratados bajo ese régimen, pues acudían con nosotros como abogados y hasta alguna vez me preguntaron, oiga, ¿a poco todavía existe el aguinaldo? Porque nunca recibían aguinaldo, ¿no? Y hay trabajadores que no han tenido vacaciones en 5 años y a lo mejor se las pagaban, pero nunca las gozaban, o bien las gozaban, pero no se las pagaban, ¿no? Entonces estos son así puntitos muy finos de que pues finalmente este tema se retoma, me parece muy bien que algunas empresas finalmente se disuelvan, porque realmente están haciendo un esquilmo al trabajador, al fisco federal, otras se regulen, y sobre todo no dar tantas facilidades en la constitución, porque pues ahorita ya hemos visto muchísimas empresas que ofrecen, por ejemplo, ahorita ya detecté 3 fraudes inmobiliarios aquí en Puebla que se anuncian ahí en el famoso marketplace o en otras donde ofrecen terrenos, donde ofrecen algún servicio y resulta que son un fraude porque la misma ley le pueden constituir empresas así casi de la noche a la mañana y pues ahorita en esta pandemia se va a incrementar los fraudes, tengan mucho cuidado, sobre todo si van a adquirir algún bien de cuantía importante, un automóvil, un terreno, casas, tengan mucho cuidado porque ahorita están los fraudes a la orden del día con inmobiliarias fantasma, terrenos irregulares, etcétera. Pareciera que esta pandemia ha catapultado el fraude, el esquilmo, y más vale una asesoría a tiempo. Oiga, voy a comprar un terreno, una casa, ok, vamos a revisar sus antecedentes registrales antes de hacer cualquier operación. Incluso estoy viendo que hay algunas empresas que ofrecen licencias de ciertos estados, es un fraude, se roban los datos personales, también créditos Infonavit por intermediarios o algunos y que piden dinero a cambio, son un fraude, tengan mucho cuidado, más vale que acudan a una asesoría jurídica a tiempo y ya evitar pues remediarlo, porque si ya está el problema, pues no queda más que minimizar el daño, ¿no? Entonces este tema laboral me parece muy importante, hay muchas personas que hablan sobre él sin tener conocimiento práctico, incluso nunca lo han vivido porque nunca han estado subcontratados por una empresa. Pregúntenles a quienes han estado subcontratados cómo son sus prestaciones, si han recibido vacaciones, cuánto reciben de aguinaldo, ya se van a dar cuenta pues de que de que seguimos arrastrando
lo que Carlos Casuga decía hace 20 años en sus conferencias, que tuve oportunidad de estar, de que el principal problema del trabajador mexicano era las injustas condiciones y abusos que cometía, no todos, obviamente algunos patrones, y la zozobra de no poder tener certeza en su fuente de trabajo. Pues bien, este es el tema más relevante, yo consideré la presentación de esta iniciativa y sin duda hay temas que se consideraban intocables en las administraciones anteriores. Realmente era un paraíso de, pues vamos a llamarlo por sus propias palabras, un paraíso de corrupción, y ahora pues si bien no es todavía generalizado, pero se están los pasos importantes para corregir ciertas cuestiones que por mucho tiempo quedaron irregulares, y ahora pues están, por lo menos se está discutiendo temas que seguramente no se hubieran tomado en cuenta de tener otras condiciones. Que estén muy bien, que tengan un excelente puente, los que tengan puente. El lunes es día inhábil. Y bueno, les agradezco el seguimiento a estas nuestras microcápsulas. Y recuerden que la asesoría jurídica no solamente es correctiva, también es preventiva. La red de abogados Puebla y Puerto Morelos, pues les ofrecemos ambas asesorías, preventiva y correctiva. Más vale prevenir que lamentar. Nuestro teléfono, nuestro conmutador 222-941-0763 y nuestros correos electrónicos red de abogados democráticos @gmail y red de abogados Puerto Morelos @gmail.com, y nuestra página en Facebook, estamos en Facebook como Red de Abogados Puebla, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en Telegram como Canal Cultura Jurídica Televisión, y recuerden nuestro espacio en Facebook y por nuestro canal en YouTube Cultura Jurídica Televisión. Que estén muy bien y que tengan pues un excelente domingo y un excelente lunes y inicio de semana.